Empezamos. Aleluya. Una vez más, aquí estamos, amados hermanos, transmitiendo. Aleluya. Entramos 2 minutos. Amén. Empezamos, vamos de una vez a transmitir, vamos a empezar. Aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos una vez más, amados hermanos, aquellos de los cuales van a estar conectados, se van a ir conectando, amén, a través de estas redes, aleluya, a través de estos medios, aleluya. Una vez más aquí estamos para seguir compartiendo. Recuérdese que es día de discipulados o noche de discipulados, amén, donde... Uy. Aleluya. Para seguir transmitiendo, amén, lo que Dios nos ha permitido, amén. Y aquellos de los cuales ya están conectados o aquellos de los cuales se van a ir conectando a través de estos medios, amén, les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, como todos los miércoles, amado, que estamos aquí, amados hermanos, les pedimos de todo corazón que nos ayuden a poder compartir, amén, que nos ayuden a compartir esta enseñanza, que podamos nosotros poder entrar, que podamos lograr seguir avanzando. Y solamente a través de su ayuda, amén, lo podemos hacer, a poder de que usted nos ayude a compartir, vamos a poder lograr entrar a más hogares, amén. Y aquí estamos como todos los miércoles a las 7:30, empezando nuestro discipulado, amén, a través de Facebook Live, amén. Así es que, ¿qué les parece si ya empezamos? Aleluya, a todos aquellos que se van a ir agregando durante la enseñanza, amén, los bendecimos desde ya, amén. Y vamos a empezar, amados, vamos a empezar, el miércoles pasado no pudimos estar acá, amén, estuvimos en Sacramento, amén, estuvimos allá en casa, gracias hermana. Estuvimos compartiendo, estuvimos recibiendo también, amén, lo que es estuvimos nuestro evento apostólico y profético, amén, allá en Sacramento. Estuvimos compartiendo, recibiendo y compartiendo lo que es este fin de semana. Desde el miércoles estuvimos allá, amén, regresamos el día lunes, con el favor de Dios regresamos bien, pero ya estamos de regreso acá, listos para seguir avanzando, para seguir enseñando, amén. Y así es que, amados, pues vamos a entrar y de una vez lo que es de lleno, vamos a aprovechar el tiempo, amén. Y quiero que me acompañe, amada iglesia, vamos a ir entrando a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Aleluya, para que podamos mirar, amados, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a mirar hoy, el tema lo hemos titulado la vida sin Cristo, o podríamos decirlo, una vida sin Cristo. ¿Cómo es o cómo se vive o cómo vive el mundo sin Cristo? Amén, y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Aleluya, si me acompaña el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, de ahí vamos a ir redondeando, de ahí vamos a ir entresacando lo que es la palabra de Dios. Amén, así es que leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, dice así: mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Escucha, amada iglesia, escuche. He puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dejémoslo hasta allí. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Aleluya, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más venimos delante de ti, de tu presencia, dándote a ti toda gloria, dándote a ti toda honra, Padre. Dios mío, Dios santo, gracias. Gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder estar aquí delante de ti, Padre,
Señor, para poder transmitir tu palabra, para poder seguir enseñando, Señor Padre. Dios mío, Dios, que todos aquellos, Señor, de los cuales ya están conectados y aquellos, Dios mío, Dios, de los cuales se van a ir conectando a través de estas redes, Dios mío, Dios, a través, Señor amado, de Facebook Live, Señor, los bendecimos. Dios mío, Dios, y que permítenos, Señor amado, con tu favor, Señor, que podamos lograr entrar a más hogares, que podamos ir más allá, Señor amado, de lo inesperado, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre, y te damos toda la gloria y la honra. Ahora, Señor, te pedimos que tomes el lugar, Señor, como maestro y nos enseñes. Usa mis labios, Señor Jesús, para transmitir esta palabra, esta enseñanza, Dios mío, Dios. Señor, y que podamos ser edificados a través de ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Dios mío. Y te pido, Señor, por los que ya están conectados y aquellos que se van a conectar, Señor, a través de esta enseñanza. Aquellos, Dios mío, Dios, que van a mirar, Señor, o escuchar esta enseñanza ya grabada, Dios. Señor, que pueda ser, Señor amado, de bendición, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, desde ya recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Entonces, amada iglesia, vamos a mirar lo que es una vida sin Cristo. Amén. Y leímos, amada iglesia, el libro de Deuteronomio, donde Moisés, recuérdese que Moisés le hace le pone esta palabra al pueblo de Israel, pues, ¿verdad? Moisés Moisés apunta a las alternativas, amén, que se le pone delante del pueblo de Israel, amén, y fíjese, amado, que esto es lo que nos corresponde a nosotros. El Padre también nos da unas alternativas, amén, no nomás a nosotros, sino que a toda la humanidad, amén, aquellos de los cuales no tienen a Cristo en su corazón. Y esta palabra va dirigido a todo el mundo. Amén. Esta es para todo el mundo, así como el pueblo de Israel, así como Moisés se la puso al pueblo de Israel, así el Señor, así nuestro Dios, o así el Dios, Dios Todopoderoso, las pone. Amén. Y podríamos decirlo, amada iglesia, lo pone cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, amada iglesia, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, amén, a Jesús, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, mas no se pierda. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está poniendo la vida y nos está poniendo el bien delante de Dios. Amén. Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 17, dice, amada iglesia, del Evangelio de San Juan, mas el que no cree será condenado. Y aquí miramos nosotros, amada iglesia, esta misma palabra, amén, con otras palabras, pero es lo mismo. Moisés estableciendo estas alternativas al pueblo de Israel. Amar y obedecer a Dios es la vida y el bien. Escuche, esta es la palabra que Moisés le pone al pueblo de Israel. Dice, vamos a leerlo, Deuteronomio 15, dice, mira que hoy te he puesto delante de ti hoy. Escuche, hoy he puesto delante de ti, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aleluya. Los ha puesto y está delante de toda la humanidad, tanto el bien, la vida y el bien, tanto la muerte y el mal. Y a nosotros, así como al pueblo de Israel, le toca esta alternativa de poder declarar o escoger qué es lo que él va a escoger, amada iglesia. Eso también nos corresponde a nosotros, o le corresponde a toda la humanidad, amados, escoger hacia dónde se va a inclinar. Dice, amada iglesia, amar y obedecer a Dios es la vida y el bien. Escuche, rechazar a Dios es la muerte y la maldad. Rechazar a Dios es la muerte, amén, y la maldad. Entonces, Moisés lo pone delante del pueblo de Israel para que ellos escojan, amén. Y
Y aún así, amada iglesia, Moisés le dice al pueblo, y yo te aconsejo que escojas la vida y el bien. Amados, se nos pone a nosotros para que nosotros podamos escoger. ¿Con quién nos vamos? Se recuerda, yo me acuerdo que cuando éramos niños jugábamos un juego que decíamos, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y era uno el que tenía que escoger. Y hoy así estamos nosotros, o así está Dios, así está Dios, más que todo es Dios, poniendo delante de toda la humanidad hacia quién escoge. O escoges a Dios o escoges el mal. Amén. O escoges la vida. Aleluya. O escoges la muerte. Dios lo pone sobre la mesa y la humanidad tiene que escoger, tarde o temprano tiene que escoger. Lamentablemente muchos por no escoger, aleluya, por escoger la maldad o por escoger el pecado, aleluya, se han inclinado hacia eso y se han alejado de Dios. Amén. Dice, si escogían amar a Dios, hablando del pueblo de Israel, si escogían amar a Dios y obedecer su palabra, escuche, disfrutarían de todas las bendiciones de Dios. Y es igual para nosotros, como hoy nosotros, ahora como nosotros los hijos de Dios, como nosotros los cristianos, que alguna vez estábamos fuera, hemos escogido, el Señor nos ha alcanzado, amén, nos ha convencido, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencernos de la maldad, del pecado en el cual, y nosotros nos inclinamos hacia Dios. Amén. Y fíjese, amada iglesia, que en esto escoger a Dios, escuche, hay grandes bendiciones, amén, que Dios tiene para nosotros, sus hijos, o a todos aquellos que se inclinan hacia Él, amén, o a todos aquellos que escogen a Dios, amén. Y eso lo podemos mirar, si quiere usted ir conmigo para que lo vea, vayamos ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, el que sigue, leímos el 15, amén, pero mire lo que dice el versículo 16 de Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Escuche, mire lo que dice, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra cual entras para tomar posesión de ella. Aleluya. Para que Jehová, Dios, es Dios el Padre. Está hablando de Dios, de Jehová, el Dios el Padre. Aleluya. Diciéndole al pueblo de Israel, amén. Moisés declarándole esta palabra al pueblo de Israel. Si escoge realmente, amada iglesia, lo que le está poniendo delante de ellos, delante de la mesa de ellos, escogiendo la vida y el bien. Aleluya. Más aparte le dice Moisés, sí, o sea, todos los estatutos, todos los decretos, los mandamientos, amén. Dice, amada iglesia, y seas multiplicado, dice, y seas multiplicado, dice, y Jehová tu Dios te bendiga, Jehová Dios te bendiga. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos inclinamos a escoger la vida y escoger el bien. Aleluya. Vamos a ser realmente bendecidos por Dios. Yo te voy a decir una cosa, amada iglesia, amado hermano, amada iglesia, los que están aquí, los que van a escuchar, los que van a ver, escucha, hemos pasado una gran pandemia, aleluya, donde muchos han fallecido, amén. Y hasta aquí Dios nos ha guardado a nosotros. Hemos sido bendecidos de parte de Dios. Estamos siendo bendecidos de parte de Dios. Aleluya. Dios nos ha guardado porque hemos escogido a Jehová. Hemos escogido el bien. Hemos decidido seguir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El versículo, mire, vamos más adelante, vamos a seguir más. Dice, si rehusan amarlo y a obedecerlo, serían severamente inmediatamente castigados. ¿Cuándo, amada iglesia? Cuando rehusamos amarlo y cuando rehusamos a obedecerlo.
Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés les está diciendo, les pongo el bien y les pongo la vida y les pongo el bien, pero también está lo que viene siendo la muerte y el mal. Si ustedes realmente no quieren nada con Dios, entonces déjame decirte una cosa, amada iglesia, no es que Dios va a castigar al hombre porque no lo escogió. No, sino que por cuanto tú rechazaste a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo único, el unigénito que Él nos dio para que nosotros a través de Él pudiéramos ser salvos, nos dio una salida para que la humanidad pueda ser salva. Estamos rechazando a Dios y por cuanto nosotros estamos rechazando a Dios, o porque lo que rechazan, no nosotros lo hemos aceptado, o por cuanto todos aquellos que han rechazado a Dios, han rechazado amarlo y han rechazado obedecerlo, entonces automáticamente, escuche, automáticamente el mal viene sobre de ellos. Porque ¿quién lo va a guardar? ¿Quién lo va a proteger? Aún la palabra de Dios dice, amada iglesia, que si nosotros muriéramos en Cristo, vamos a ser levantados para vida. Amén. Pero aquellos, amada iglesia, de los cuales van a morir, ¿quién los va a levantar? Van a ser levantados, sí, pero hasta el día del juicio, amada iglesia, para ser castigados. Uno mismo es el que se pone la soga al cuello. Vamos a leerlo. Ahí mismo también lo podemos mirarlo. Quiero que vaya juntamente conmigo al 17 y el 18. Ahí mismo en Deuteronomio 30. Del 17 al 18, mire lo que dice: mas si tu corazón se aparte y no oyeres y te dejares extraviar, escuche, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Qué tremendo, amada iglesia, es que nosotros podamos ver, que podamos nosotros, amados, poder ver que Dios, el punto de Dios es, amada iglesia, que nosotros lo escojamos a Él. Porque Moisés le dice en el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Amén. Y que andes en todos sus caminos. Primero le pone todo eso en la mesa y luego le dice, pero yo te mando, como diciéndole, escoge el bien. Amada iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos escogido el bien para nosotros? Es para nosotros, el bien es para nosotros, amén. Pero vamos a ir avanzando más. Quiero que vaya juntamente conmigo a la carta a los Hebreos, aleluya, y vamos a desarrollar Efesios, no es Hebreos, es Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1, lo leemos al 3. Aleluya. Recuerde, amada iglesia, que estamos mirando una vida sin Cristo. Aquellos, amada iglesia, de los cuales son aquellas personas que Dios caminan sin Cristo. Miramos, amada iglesia, que Dios ya puso en la mesa la vida, el bien, la muerte y el mal. Y está a la humanidad escoger. Amén. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, lo vamos a leer. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, escuche, dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Entonces,
Como estamos mirando una vida sin Cristo, este texto, ya miramos que Dios pone sobre la mesa la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora, nos deja ver Efesios, amada iglesia, de cómo nosotros los cristianos, porque está hablando de los cristianos aquí, amén, de cómo éramos o cómo vivíamos, amén, cómo nos conducíamos antes de conocer nosotros a nuestro Señor Jesucristo, igual que los demás, dice, amén, igual que los demás. Pero ahora nosotros ya hemos escogido, ahora nos hemos inclinado, amén, para escoger a Dios, nos hemos inclinado para seguir a nuestro Señor Jesús, amén. Pero aquí se deja ver, amada iglesia, de que antes de que nosotros siguiéramos a nuestro Señor Jesús, nos dice Efesios, que nosotros, amada iglesia, vivíamos dice que nosotros, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, antes de conocer a Cristo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, está aclarando, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe, dice, de las potestades del aire. Amén. Dice, el espíritu que opera, escuche, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Amén. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, escuche, nosotros vivimos en otro tiempo, esa era la vida en la cual nosotros, amada iglesia, vivíamos sin Cristo, y esa es la vida en la cual se vive hoy en día la gente, la humanidad, de la cual no tiene a Cristo en su corazón. La gente que no ha aceptado a Cristo todavía sigue viviendo, escuche, todavía sigue viviendo, dice, en los deseos de su carne. Todavía. Ahora, que si hay cristianos, escuche bien, que si hay cristianos, porque dice aquí, dice que el espíritu que ahora opera, dice, escucha, amada iglesia, esta porción, por favor. Escucha esta porción. Dice, cuando habla conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe, escuche, que ahora opera en los hijos. Hay hijos que están en desobediencia. Y esos hijos que están en desobediencia, el que está operando en ellos no es Dios, es el príncipe de las potestades del aire, que es Satanás. Porque Satanás los hace que operen en desobediencia. Están en obediencia a Satanás y desobediencia a Cristo. Entonces, por ende, esas personas o esos hijos de desobediencia, aleluya, todavía siguen viviendo una vida sin Cristo. Todavía siguen viviendo una vida sin Cristo. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque dice, amada iglesia, el versículo 3, que todos nosotros lo vivimos en otro tiempo. Y si hoy estamos en Cristo, si hoy te hemos escogido la vida, hemos escogido el bien, entonces nosotros no somos hijos de desobediencia y el espíritu de las potestades del aire no tiene que ver nada con nosotros. Él no puede operar en nosotros porque nosotros, los hijos, caminamos en obediencia. Operamos en otro tiempo cuando no conocíamos, cuando no vivíamos sin Cristo. Cuando vivíamos sin Cristo, entonces dice que los deseos de nuestra carne operaban en nosotros. Estoy hablando en otro tiempo. Amén. Haciendo la voluntad de la carne. Amén. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Entonces nosotros, amada iglesia, nosotros como hijos
tenemos que andar en obediencia. ¿Por qué? Porque si no andamos en obediencia, entonces si no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo a Satanás, al príncipe que opera en los aires. Hay hijos que están operando en desobediencia y el que se encarga de esto es el espíritu que opera en los aires. Por ende, amada iglesia, tenemos que nosotros examinarnos para ver a quién estamos obedeciendo. No, hermano, yo no obedezco a Dios, yo no obedezco ni a Satanás. Aquí no hay puntos intermedios, amados. Gracias, hermana Ángeles, por el cafecito. Aleluya. ¿Usted está conmigo? ¿Usted está conmigo? Ok, vamos a ir más adelante entonces. Veamos, amada iglesia, veamos el concepto. Dice que esta vida se vive en pecados y en transgresiones. Estamos mirando la vida sin Cristo. Y esta vida se vive en pecados sin transgresiones. Estamos hablando de aquellos, amén, de los cuales no tienen a Cristo Jesús. Porque los que ya están en Cristo Jesús ya no pueden vivir en pecados ni en transgresiones. Entonces son aquellos, amén, son aquellos. Dice, las palabras que se usan o las palabras que usan son interesantes y vamos a mirarlo. Dice la palabra para pecado, dice que viene de una palabra en griego que es martia, amén. Y martia dice que es una palabra de la casa, amén. Dice, y del tiro deportivo, cuando uno va a cazar, cuando uno caza con arco, amén. Y también habla del deporte, cuando están tirando al deporte con arco, amén. Pero también habla, amada iglesia, martia, número uno, de la caza y de tiro deportivo o de un guerrero, amén. De un guerrero cuando falla. Y quiere decir, escuche, martia quiere decir no dar al blanco. La palabra para pecado quiere decir no dar en el blanco. No dar en el blanco. Por ejemplo, cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro, ya ve que ponen una rueda con círculos a ver quién pega en el blanco, en el puro centro, amén. Y cuando no pega en el puro centro donde debe de ir, falló, amén, falló. Eso quiere decir pecado, falló o está fallando, amén. Dice, amada iglesia, esto es cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro. Eso es martia, amén. Dice, el pecado es fracaso. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Escuche, vuelvo a repetir esto. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Amén. Muchos quieren alcanzar la vida, pero la vida, amada iglesia, podemos vivir. El mundo vive, pero muerto, amada iglesia, en las cosas espirituales. Y cuando muere, amada iglesia, erró al blanco. Erró al blanco. Falló. Puede vivir 20, 40, 50, 60, 100 años una persona en pecado. Y esa vida, amada iglesia, el momento de cuando fallece, erró en la vida, de alcanzar la vida. Erró, falló. Porque el único que nos puede hacer para que nosotros alcancemos una vida o la vida es Cristo Jesús. Es el único. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado. El pecado va a ser, amada iglesia, ¿cómo se podría decir?
El pecado es el fracaso. Escuche, el pecado es el fracaso. Aleluya. De intentar alcanzar una meta de la vida. Ese es el pecado, es el fracaso. No va a ser fracasar. Va a vivir, sí. Pero va a morir en sus pecados. Y de allí, muchos dicen, amada iglesia, esos dichos dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Déjame decirte una cosa, eso no es así. Después de la muerte, ¿qué? Después de la muerte, déjame decirte una cosa, amado, amada. Después de la muerte viene lo que es la vida, la verdadera vida. ¿Y en dónde es donde nosotros queremos pasar esa vida? Allí es, amada iglesia, donde podemos poder poner que el pecado es el fracaso en el intento de alcanzar la meta, amén, en la vida. Por eso precisamente es por lo que el pecado es tan universal, o es universal, amén. Todos nacen en pecado, o todos nacimos en pecado. Amén. Pero para eso vino el Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró, por eso estamos hablando que es universal, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, y dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros conocemos, amada iglesia, que cuando Dios en el huerto, cuando Dios formó al hombre, lo hizo, amado, perfecto, sin errores y sin pecado. Amén. Sin ni una mancha ni una arruga. Y Dios le propuso y Dios le dijo, le dio ordenanzas y todo eso, pero el hombre falló. El hombre le falló a Dios. El hombre desobedeció de lo que Dios le había mandado y pecó. Y cuando el hombre fue sacado del huerto, y cuando todo ser humano que empieza a nacer a partir de allí, nace en pecado. Por lo que hizo nuestro primer Adán, nuestro primer padre Adán. Entonces nosotros, toda la humanidad, aquí no hay nadie que se salva. Me llama mucho la atención que dicen los cristianos, es que yo nací en el Evangelio. Necesitas a Cristo Jesús en tu corazón, necesitas recibirlo, porque todos nacen en pecado. Un hijo que nace en el Evangelio necesita recibir a Cristo Jesús en su corazón. Todos necesitamos recibir a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede perdonar los pecados. Él es el único que nos puede perdonar. Él es el único, amada iglesia, que lo puede hacer. Por eso dice, si en un hombre, que es el primer Adán, entró el pecado y por el pecado entró la muerte, amén. Y sigue diciendo, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. No es que nosotros hayamos pecado, amada iglesia, sino que eso ya viene incrustado en el ADN de nuestro primer padre Adán. Es por eso que necesitamos nacer de nuevo, porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos una nueva transformación, un nuevo nacimiento. Amén. Y esto es en el Espíritu. Y esto es, amada iglesia, en Cristo Jesús. Pero todo aquel que no tiene a Cristo Jesús, amada iglesia, déjame decirte, ellos viven en pecado. Esa es una vida sin Cristo. Mire, hay otra palabra. La otra palabra que usa el apóstol Pablo, que traducimos por transgresiones, es paratoma. Quiere decir literalmente resbalón. ¿Cuántas veces nosotros decimos o escuchamos a la gente que dice, ay, me resbalé?
Pero no de resbalarse en algo, sino de resbalarse en el pecado. Amén, me resbalé. O caída, o caí. Eso quiere decir, amada iglesia, paratoma, que paratoma quiere decir transgresiones. Cuando nosotros estamos transgrediendo, nos estamos resbalando, nos estamos cayendo, o como por aquel hombre que en otro tiempo, cuando escuchábamos esa canción que en el mundo que decía que volvía a tropezar en la misma piedra. Amén. Tropezar en una piedra, estamos hablando de pecado. Tropezar, resbalarse o cayó, amada iglesia, o tropezar en la misma piedra. Eso está hablando de pecado. Amén. Estamos transgrediendo. Estamos cayendo. Cada vez más está cayendo el hombre. Dice, se usa, escuche esto, se usa de una persona que yerra en el camino y que cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. ¿Por qué, amada iglesia? Porque le gustó. Le gustaron los rebalones, le gustó la caída. Entonces se usa esa palabra para toma, que es transgresiones, se está transgrediendo. Amén. Dice, amada iglesia, que también se aleja cada vez más. Dice que se usa de una persona que yerra en el camino. Escuche, que yerra en el camino. Amén. Y que cada vez más se aleja más de lo que debería de ser su destino. Se usa de un hombre que se despista y se desliza por terrenos peligrosos, ajenos o lejos de la verdad. Está transgrediendo, amada iglesia, y cada vez más camina en terrenos peligrosos, alejándose cada vez más de la verdad. Por ejemplo, amados, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros la palabra cuando caminábamos nosotros? Todavía la seguimos escuchando, pero muchas veces a lo mejor nosotros también la usamos. Amén. La palabra que nosotros decimos, escuche, que decíamos y que seguimos escuchando, que a lo bueno le dice el malo y a lo malo le dicen bueno. Amén. Cada vez más hacemos más lo malo, creyendo que es lo bueno, y eso nos está alejando cada vez más de la verdad. Estamos errando, amén, en el camino, en nuestro caminar. Y nos estamos alejando más y más y más y más, o la gente se está alejando más y más y más de Dios. Amén. Eso es transgresiones, eso es transgredir. Amén. Transgresión, escuche, es seguir un camino equivocado. Transgresión, escucha, amada iglesia, vamos a hacerlo más sencillo todavía. Transgresión es seguir un camino equivocado cuando podríamos seguir el correcto. Amén. Ahorita se me vino al pensamiento cuando el Señor Jesús estaba frente a Pilato. Y Pilato le dice a Jesús, ¿y quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y cuando él dijo, ¿y quién es la verdad? Antes de recibir la respuesta, porque el Señor estaba dispuesto a decirle la respuesta, dice que él soltó la palabra y dijo, ¿quién es la verdad? Y dice que se volteó y se alejó. Estaba enfrente, amada iglesia, Pilato estaba enfrente de la verdad. Yo me imagino que en ese momento, si él se hubiera esperado, yo me imagino que Jesús le hubiera soltado la palabra y le hubiera dicho, yo soy el camino y la verdad. Pero en vez de recibirla, en vez de eso, ¿qué hizo? Transgredió, se dio la vuelta y se alejó. ¿Se alejó de quién? Se alejó de Jesús, se alejó de la verdad. En el camino en el cual iba, amada iglesia,
transgrediendo, dice que transgresión es seguir un camino equivocado. ¿Cuándo podríamos seguir el correcto? Dice también, amada iglesia, que es faltar a la verdad que debemos de conocer. Ahí está otra. Es faltar a la verdad que debemos de conocer. ¿Cuántos, amada iglesia, están allá afuera esperando de conocer la verdad? ¿Quién es la verdad? El mundo se ha llenado, amada iglesia, de tantas religiones. Yo me he topado con gente, amada iglesia, que no tiene a Cristo, que viven una vida sin Cristo. Y preguntan y me dicen, pero todos los caminos, no todos los caminos, sino que todas las religiones son buenas. Me lo han dicho. Y yo los dejo hablar y los dejo hablar y los dejo hablar. Y llega el punto que yo les digo, déjame hablarte yo, déjame decirte de la verdad. Quiero hablarte la verdad. Porque así como tú dices que todas las religiones son buenas, déjame decirte una cosa. Podrían ser buenas, pero no todas te llevan a Dios. No todas te pueden ayudar a lo mejor en cosas, pero no te llevan, no te van a salvar. Lo que se requiere aquí es la salvación. No que calmen, amada iglesia, nuestra conciencia. Amén. No que vengan y me hablen y que me calmen y digan, no, estoy tranquilo y hay paz en mi corazón y ya. No, nosotros tenemos que conocer lo que es la verdadera verdad. Todos te hablan bonito, todos te dicen, las religiones te hablan bonito, pero te ocultan la verdad, te ocultan lo que es lo verdadero. Nosotros tenemos que hablar la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él es la verdad, Él es el único camino. Y nosotros no podemos alejarnos de ese camino, porque en el momento que nosotros nos alejamos como cristianos que ya somos y nos alejamos, empezamos a transgredir en nuestro camino correcto que hemos emprendido. Ellos piensan que tienen un buen camino, pero están equivocados. ¿Por qué? Mire, vamos a ir entrando a los puntos, aleluya. Antes de que el tiempo más nos avance, vamos a mirar la muerte en vida. La muerte en vida. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo la muerte en vida? La muerte es muerte y la vida es vida. Sí, pero el ser humano sin Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Efesios dice que esa gente está muerta en sus delitos y pecados. Está muerta espiritualmente. Está en vida, pero muerta, o muerta en vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado, amada iglesia, aún en televisión, en películas y todo eso, hemos mirado, amado, de esos zombies? Amén. Y a la gente le encanta mirar ese tipo de películas. Los muertos vivientes, la muerte en vida. ¿Cómo puede ser que un zombie, una persona, un muerto, recobre vida? Eso sería imposible. Y mucho menos que ande caminando en la calle. Eso sería imposible. Pero déjame decirte una cosa, espiritualmente está muerta. Y caminan, hay muchos muertos caminando allá afuera. ¿Quiénes son esos? Toda la gente que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Porque la palabra de Dios dice que Jesús es la vida. Y Él vino a traer vida. Mas el otro, amén, que ese Satanás, vino a traer la muerte. Porque por un hombre, dice, amada iglesia, que por un hombre entró la muerte. Y la muerte vino a quedarse.
Pero a no sabiendas, escuche esto, pero no a sabiendas, lo digo por aquellos que a no sabiendas que, que el Señor Jesús ya venció la muerte. Ya la venció. ¿Para qué, amada iglesia? Para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero aquellos que caminan sin Cristo Jesús necesitan acercarse al único que les puede dar la salvación, al único que les puede proyectar la vida, que es en Cristo Jesús. Porque aquellos que mueren, mueren, mueren. Amén. Mire lo que dice, amada iglesia. Vayamos, miremos, antes de que el tiempo nos avance. Amén. Dice, amada iglesia, la muerte en vida. ¿Cómo es la muerte en vida? El pecado mata la inocencia. ¿Qué quiere decir eso, amada iglesia? ¿Qué quiere decir que el pecado mata la inocencia? Primeramente, ¿qué es inocencia? ¿Usted sabe lo que es inocencia? Amén. Mire lo que dice que es inocencia. Dice que inocencia quiere decir condición del que está libre. Escuche, inocencia quiere decir condición del que está libre de culpa o de pecado. Aleluya. Falta de malicia, mala intención o picardía. Eso quiere decir, amada iglesia, inocencia. Que está falta de malicia, que no hay pues malicia, que no hay mala intención o que no hay picardía. Pero también quiere decir condición del que está libre de culpa o de pecado. Por ejemplo, vamos a mirarlo en la palabra de Dios. Aleluya. Veámoslo en la palabra de Dios. Miremos qué es lo que quiere decir esto. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Allí nos vamos a dar idea, amada iglesia, de cómo el pecado, aleluya, mata la inocencia. El pecado mata la inocencia. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7, lo leemos hasta el 11. Dice así: entonces, aleluya, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién, escuche esto, amada iglesia, quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Es una pregunta de parte de Dios diciéndole a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Quién? Aleluya. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Amada iglesia, estamos mirando una transgresión, estamos mirando de cómo el transgredió a Adán, comió de lo que se le había dicho, se le abrieron los ojos y empezó a mirarse de cómo estaba, amados, y perdió la inocencia. El pecado le hizo que perdiera la inocencia. Déjeme ver, Génesis capítulo 2, versículo 26, si me acompaña, creo que está allí. A ver, no es 26. A ver. Déjeme ver.
Aleluya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Déjeme ver. Aquí está. Donde le dice, donde ellos se miraban que estaban desnudos. Aquí está. Es el 25. Mire lo que dice, mire lo que dice el 25. Lo que dice el 25. 2:25 dice. El 24 lo leemos, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Dice, ¿y qué dice? Y no se avergonzaban. Ellos, no era la primera vez cuando ellos comieron del árbol, cuando ellos transgredieron, cuando ellos pecaron. Escuche, ellos, amada iglesia, no era la primera vez que se miraban desnudos. Ya se habían visto desnudos en el capítulo 2 del versículo 25. Aquí lo está diciendo. Amén. Y dice, amada iglesia, que al momento de que ellos transgredieron, de que ellos pecaron, se le abrieron los ojos y dice, amada iglesia, que el pecado mató la inocencia que estaba en ellos. Y cuando ellos se miraron, amada iglesia, se vieron que estaban desnudos, se avergonzaron de uno del otro, se avergonzaron. Escuche. No nomás se avergonzaron, sino que les dio temor. Lo que hizo, amada iglesia, el pecado era que cuando escucharon la voz de Dios, tuvieron temor de Dios. Se avergonzaron o les dio vergüenza de que Dios los mirara desnudos. Aleluya. ¿Hasta dónde llega el pecado, amada iglesia, para que el pecado hace retroceder al hombre? Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que regresar nuevamente a la inocencia, seguir avanzando. Déjeme ir más adelante, amada iglesia. Dice también que el pecado, el otro punto, número 2, dice que el pecado, amada iglesia, mata los ideales. Los ideales. Dice, escuche esto, en las vidas de muchos dice, en las vidas de muchos hay una especie o especial de proceso, una especie de proceso trágico. Al principio una persona considera una mala acción con horror. La segunda etapa llega cuando tiene la tentación de hacerlo, pero aun cuando lo está haciendo se siente todavía desgraciado e inquieto y muy consciente de que está mal. La tercera etapa llega cuando ya ha hecho aquello tantas veces que ya lo hace sin remordimiento. Cada pecado hace más fácil el siguiente. El pecado es una especie de suicidio porque mata, escuche, porque mata los ideales que hacen que valga la pena vivir en la vida. Escuche esto, amada iglesia. Algo rapidito te lo voy a poner así. Amén. De lo que acabo de leer. El pecado no empieza de la noche a la mañana. Amén. El pecado empieza desde tiempo. Y cada vez se va a ir haciendo más. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rapidito. Por ejemplo, cuando una persona echa una mentira. Amén. Por ejemplo, yo voy a echar una mentira o yo voy a hablar una mentira. Para que esa mentira no se me descubra, tengo que utilizar otra mentira más grande para cubrir la primera mentira. Y es de lo que acabo de leer. Y la otra etapa es de que para cubrir esa mentira mediana, tengo que usar una mentira más grande para cubrir la mediana. Y para cubrir esa mediana, esa tercer mediana, tengo que utilizar otra. Entonces, el estar echando mentiras constantemente, aleluya, se me va a hacer una vida. Me voy a volver un mentiroso. Y dice, amada iglesia, dice, cada pecado hace más fácil el siguiente.
cada pecado hace más fácil el siguiente. Aleluya. El pecado es una especie de suicidio porque, escuche, porque mata los ideales que hacen que valga la pena vivir la vida. Como hablando de la mentira. El momento que se agarre esa persona de que todo lo que él habla es mentira, se acabó la vida para esa persona. Es por eso que nosotros debemos de mantenernos. Eso es lo que vive, amada iglesia. Eso es lo que pasa en las personas. Una vida, estamos mirando una vida sin Cristo. Y esto es lo que pasa en una vida sin Cristo. Amada iglesia, recordemos, porque eso es lo que dice Efesios. Nosotros vivíamos en otro tiempo, éramos como ellos, andábamos como ellos. En los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, iguales que los demás. O sea que los demás que viven sin Cristo todavía siguen viviendo, amada iglesia, en esto. Ellos no han sabido, no se quieren dar cuenta que ellos caminan sin ideales. ¿Por qué? Porque el pecado ya los destruyó. A no sabiendas que el mismo pecado los está llevando a la muerte también a ellos. Mire lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No hay conocimiento en la gente. La gente piensa que es sabia, pero es sabia en su propia opinión. Porque yo creo que esto es así. No porque esto a mí así me lo enseñaron, pero no he indagado. No tienen la facultad de poderse sentar, o no teníamos nosotros la facultad de sentarnos, porque estoy hablando de cuando vivíamos en otro tiempo sin Cristo. No teníamos, yo lo digo por mí, no teníamos ni el tiempo. Mire, si no nos acercábamos a Dios, ¿usted cree que íbamos a tener tiempo para escudriñar la palabra de Dios? Si cuando venían y nos querían hablar de Cristo, los corríamos, amados. Nunca tuvimos el punto para sentarnos, ahorita está igual. La gente oye y escucha, miran a los cristianos y le sacan la vuelta. Tanta necesidad que tiene la gente allá afuera, porque el único que los puede salvar, el único que los puede ayudar se llama Jesús, el Hijo de Dios. No es María, no son, amada iglesia, los santos, no son ellos, es Jesús. En Jesús está la vida, en Jesús está todo lo que la humanidad necesita. Y ellos piensan que tienen conocimiento, se hacen sabios en su propia opinión. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero miren lo que sigue diciendo. Por cuanto desechaste el conocimiento. Qué trágico, amada iglesia, presentarle a las personas a Cristo. Amén. Y por cuanto lo rechazaron, dice, desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré, mire, de tus hijos. El 7 dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. El 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Cómo estará caminando aquellos que no tienen una vida sin Cristo, amada iglesia? ¿Han perdido la inocencia? Amén. El pecado matando los ideales. Y por último, el pecado mata la voluntad. Mata la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? En un principio, uno se entrega a algún placer. Escuche, en
escuche esto, en un principio, aleluya, uno se entrega a algún placer prohibido porque quiere. Al final se entrega a él porque no lo puede evitar. Al principio, escucha, amada iglesia, al principio, uno se entrega a algún placer prohibido porque quiere. Esa es la voluntad de uno. Amén. Escuche esto, amada iglesia. Y sigue diciendo, al final se entrega a él porque no lo puede evitar. Por ejemplo, las drogas. Cuando una persona, un hombre o una mujer hace una droga, lo hace porque quiere. Amén. Porque quiere. Porque no lo obligan. A nadie en esta vida obligan a hacer las cosas. Uno lo hace porque quiere saber. Amén. Igual al tomar, como sea, cualquier tipo de placer en la vida que hay. Lo hace uno al principio porque quiere. Y lo sigue haciendo. Porque quiere. Y va a llegar el momento de que esa persona pierde la voluntad. Escuche eso. Y ya no lo puede evitar. Y ya se enrola. Quiere salir, quiere zafarse y no lo puede hacer. ¿Cuántas personas nosotros miramos en centros de reclusorio? Amén. ¿Cuántas personas miramos que están siendo llevados, por ejemplo, alcohólicos anónimos? Amén. Han sido llevados a centros de rehabilitación. Amén. O les dan medicina y todo eso para que dejen de hacerlo y no pueden. ¿Por qué? Porque ya el pecado, amada iglesia, ha matado la voluntad. Ya no tienen voluntad. Ya no tienen su propia voluntad. Ya hace la voluntad al que se entregó. La palabra de Dios dice, escuche, que eres esclavo de aquel que te vence. Y si el pecado, te entregas al pecado, y si el pecado te vence, te vuelves esclavo del pecado y el pecado te va a empezar a manipular. En pocas palabras, el pecado te arrebata la voluntad, te mata los ideales, te mata, amada iglesia, lo que es la inocencia. Todo. El pecado te mata, el pecado es muerte, el pecado, amada iglesia, es algo que realmente tenemos que salir huyendo de él. Pero hay muchos que ya no pueden salir, ya no tienen voluntad. Una vez que algo se convierte, escuche, una vez que algo se convierte en un hábito, no está lejos de ser una necesidad. Cuando uno ha permitido que le domine algún hábito, alguna permisividad, alguna práctica prohibida, llega a ser su esclavo. Escuche, llega a ser su esclavo. No, pero yo lo puedo dejar cuando quiera. Mentiras. Esa es una gran mentira del diablo. Te lo digo por experiencia. Esas son mis palabras que yo decía antes. Eso yo lo decía a mi esposa. No, el tomar, el dejar droga, yo lo puedo hacer cuando yo quiera. Mentira. Llegó el momento cuando yo ya estaba hastiado, que yo ya me quería salir, no podía más, me hundía más en eso. Tuvo que llegar mi Señor Jesús a salvarme. Tuvo que meter mi Señor Jesús, así como dice su palabra, que Él metió su mano al lodo cenagoso para sacarme del hoyo de la desesperación, amada iglesia. Así tuvo que venir el Señor Jesús, porque solo no podía. El pecado me tenía tan envuelto, amada iglesia, como cuando una serpiente agarra a su presa y le envuelve para tragársela. Así es el pecado.
de tal forma que te roba, que te mata, que hace, amada iglesia, te mata tu propia voluntad. De tal forma, amada iglesia, que los mandas que se hagan, vuelvan locos. Sigue diciendo, siembra un hecho y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Qué es lo que queremos cosechar? ¿Qué es lo que tú quieres cosechar, amado? Amada, amados. Aleluya. Por eso te digo, esto está bueno para que tú lo compartas. Compártelo, amigos que no conocen a Cristo Jesús. Termino, amada iglesia. Termino. Leo un texto. Amén. Voy a leer dos. Este y la conclusión. Les prometen, escuche, les prometen libertad. Y ellos, segunda de Pedro, capítulo 2, 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No podemos nosotros, amados. ¿Cuánta gente vive allá afuera, amada iglesia, una vida sin Cristo? Esclavos de pecados, esclavos, amén. Ahora, hablemoslo nosotros aquí dentro de la iglesia. Nosotros estamos viviendo una vida en Cristo Jesús. Porque el pecado te puede matar tu voluntad. El pecado puede matarte tus ideales. Y el pecado te mata la inocencia. ¿Sabías tú que nosotros, el Señor nos está regresando a la inocencia? Pero si nosotros seguimos aferrándonos a querer haciendo lo malo, el mismo pecado nos va a vencer. Amén. Termino aquí, amada iglesia. Termino. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice. Escuche lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún. Ese era en otro tiempo. Cuando nosotros vivíamos en los pecados. Aún nosotros muertos en pecados, escuche, esto es lo bonito de nuestro Dios. Esto es la misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque solamente, amada iglesia, Cristo es el único que puede traer vida. Él es la vida. Por gracia sois salvos. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo, amada iglesia, es poder saber que nosotros, tú y yo, estamos ya en Cristo Jesús. Tú y yo ya hemos sido perdonados. Es por eso, es tan importante que nosotros, lo que hemos recibido de gracia, amén, recibimos la salvación por gracia, recibimos la vida por gracia, nos ha dado vida por gracia el Señor. Nos corresponde a nosotros llevar este mensaje de salvación. Para aquellos que caminan una vida sin Cristo, muertos, están muertos en su inocencia, amada iglesia, muertos en su voluntad, amén. Y muertos todos sus ideales, que ellos puedan regresar nuevamente a lo que Dios quiere hacer, poderle transmitir. Amén. Aleluya. Terminamos. Déjame bendecirte. Aleluya. Vamos a orar para despedirnos. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Extiende tus manos ahí a tu cámara, quiero bendecirte. Aleluya. Y quiero decirte, amada iglesia, amado hermano, tú ya vives una vida en Cristo. Ya vives una vida en Cristo. Y por cuanto vives una vida en Cristo, permítele al Dios Espíritu Santo que siga formando ese carácter que necesitamos en Cristo Jesús. Yo te bendigo, amada iglesia, yo te bendigo.
Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Dice su palabra, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira dónde nos mira ya el Padre. Ya nos mira a nosotros sentados allá. Todavía estamos aquí en la tierra, pero ya nos mira ya. Ahora nos corresponde a nosotros aferrarnos para que nosotros podamos lograr estar sentados en Cristo Jesús. Yo te bendigo, amado pueblo. Yo te bendigo, recibe la bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Porque ahora, Señor, nosotros ya no caminamos una vida sin ti. Ahora nosotros caminamos una vida contigo. Nosotros ya estamos en ti, te hemos aceptado, te hemos recibido como Señor nuestro y nuestro Salvador. Te hemos recibido como nuestro Señor. Y por ende, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sigas obrando en cada uno de nosotros. Señor, y que pongas palabras cada vez que podamos transmitir tu mensaje a aquellos que caminan sin ti, Señor. Para que ellos puedan estar juntamente con nosotros. Para que ellos, Señor, también puedan ser salvos. Iglesia de Jesucristo, yo te bendigo. Recibe la bendición de parte del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Guárdanos, Señor. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Nos retiramos, Señor, de este lugar, que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amados, recuérdese que el día viernes estamos de regreso acá. Empezamos a las 7, si usted nos gusta acompañar. Invite, amado, traiga invitados. Los que viven cerca traigan invitados. Los que están lejos, que nos miran de lejos, también traigan invitados a que se conecten, amén, para que podamos estar todos juntos, amén. Dios me los bendiga, amados, Dios los guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.